Ok, ok, listo. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Quiero saludarlos pues en esta oportunidad. Ya digamos, vamos a ir ya para nuestra, en este caso ya nuestra cuarta sesión. Estamos ya pues en nuestra cuarta sesión del curso de Excel avanzado. El día de hoy vamos a mirar lo que es la parte de filtros. Perdón, bueno, también vamos a mirar filtros, pero vamos a empezar con lo que es el tema de validación de datos. En la semana anterior pues habíamos visto ya lo que era la herramienta de previsión. Entonces allí pues íbamos a estar viendo pues esta como tal. Entonces, bueno, la semana anterior vimos lo que era previsión, de qué manera, digamos, podíamos tomar lo que vimos, cómo podíamos entonces armar estos datos de pronóstico, pues teniendo en cuenta pues el análisis de datos para utilizar la herramienta de previsión. Entonces, aquí, por ejemplo, pues para hacer, digamos, recorderis en relación a lo que nosotros pues habíamos visto en esa oportunidad, era que pues cuando nosotros hablábamos, y perdónenme que aquí tengo la pantalla digamos así también en grande para mostrarles, era de qué manera es que nosotros entonces vamos realizando lo que era la herramienta de previsión que nosotros pues encontrábamos en esta parte. Permítanme acá yo les eh, activo la herramienta de lupa para que podamos observarla como tal. Entonces, esta herramienta de lupa, bueno, aquí la voy a poner. Entonces, en este sentido, íbamos a ir a lo que era la parte de datos. Entonces, aquí en datos, nos íbamos a ir en esta parte, eh, ya en datos, aquí en lo que eran los datos de previsión, y vamos a utilizar esta herramienta que pues nos va a servir tal como nos lo va a describir pues aquí el Excel, pues nos va a servir para poder entonces diferentes opciones de previsión pues de los datos en el futuro. Entonces aquí pues íbamos a crear un diagnóstico tal cual pues como iba a salir de esta manera en este tipo de gráfica, y que nos iba a servir como tal para poder entonces determinar los datos como pudieran de pronto ir en el futuro, teniendo en cuenta los datos que nosotros tuviéramos. Ahora, es importante, digamos, recordar, digamos, sí, escucho, bueno, eh, es importante pues recordar que aquí la importancia de lo que nosotros estábamos haciendo en relación ya digamos a lo que era la herramienta de previsión era y que es muy importante pues tener la mayor cantidad de datos posibles para que esa previsión pues sea totalmente exacta. Entonces esta herramienta de previsión que nosotros encontramos en esta parte, nosotros la podemos utilizar de la siguiente manera. Entonces lo primero es que vamos a seleccionar lo que son el tema de los años. Aquí tenemos unos datos que son de ventas anuales desde 1948 hasta el año 2020. Vamos, aquí ya lo tenemos aquí proyectado. Aquí tenemos estos datos, y con esto entonces nosotros nos vamos aquí a la herramienta aquí arriba de datos, nos vamos a ir a la herramienta de datos, nos vamos a ir a la herramienta de previsión. Entonces con esto vamos a presionar y a partir de aquí nos va a aparecer estos datos, ¿no? Entonces aquí nos va a salir entonces una gráfica inicial en la cual nosotros vamos a poder obtener, ustedes están ahí si están observándolo, que aquí lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener que nos va a aparecer las ventas de los datos que tenemos desde 1948 hasta el año 2020, que está aquí, y ya empezar aquí lo que son las previsiones. Entonces ya habíamos hablado de lo que era la previsión en ventas, que es esta raya que está aquí, que ustedes ven más, un poco más gruesa, y lo que son los límites superiores e inferiores, que significa hasta dónde iría. En este menú que nos va apareciendo aquí nos dice que bueno, el final del pronóstico nosotros lo podemos poner hasta el año que nosotros deseemos, desde el 2020, igual como tenemos, y en esto digamos sí es muy importante tener en cuenta lo siguiente, y es que entre más datos usted pueda tener, pues más esta previsión va a ser más precisa, ¿no? Entonces por esto digamos el punto, digamos acá tú le puedes poner en 2040, digamos en eso se puede hacer la previsión, y
ya digamos el inicio del pronóstico desde cuándo. Digamos, aquí se pone digamos el inicio del 2020 porque son los datos que hay hasta ese momento. Aquí vamos a mirar el intervalo de confianza, 95% general, es un intervalo de confianza pues muy bueno, generalmente se utiliza, digamos, ahorita que nosotros estamos en lo que es el tema de elecciones y todo esto, les comento que cuando ustedes miren, digamos, la ficha técnica, digamos, digamos, de las encuestas de la intención de voto, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, digamos, la encuesta, digamos, la de ayer, que fue la de RCN, ustedes van a ver que fueron 60 ciudades principales y 1260, 68 personas fueron las que entrevistaron para saber cuál fue su intención de voto. Entonces, ¿qué pasa? Esto, ¿por qué lo digo? Porque lo utilizan, digamos, a través de las herramientas estadísticas se determina también el nivel de confianza. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa de que esa encuesta tiene el 95% de probabilidad de que sea un dato real. Entonces, en este caso, como tenemos lo que es el tema de pronóstico de ventas, entonces también sucede de esta misma manera. Entonces va a tener un intervalo de confianza de que en los próximos 20 años, que es desde el 2020 hasta el 2040, la proyección, pues va a tener un 95% de probabilidad de que va a ser así. Entonces, pues siempre hay un intervalo de incertidumbre que en este caso pues va a ser del 5%. Entonces, por ende, digamos, nosotros lo tenemos. Ahora, esta estacionalidad pues significa los datos que de pronto digamos que se quedan congelados, por ejemplo, es decir, de pronto un año en donde no se vendió, digamos como lo que pasó con todo lo del tema de COVID, de que tocó cerrar. Entonces esa estacionalidad pues de cero ventas porque se cerró el negocio y no se pudo vender nada durante pues aproximadamente un mes y medio. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, también de la misma manera hay que verlo que bueno, acá nos dan escala de intervalo de tiempo, acá no lo vamos a modificar porque ya nosotros tenemos los intervalos de tiempo y también los intervalos de valores pues ya los tenemos, ¿no? Que son anuales, entonces pues ahí ya no tenemos que hacer nada. Ahora, bueno, estadísticas de previsión si nosotros quisiéramos y llenar los puntos que faltan con interpolación, es decir, con la relación de los datos que le están contiguos a los mismos, digamos, en caso de que digamos fuera cero, digamos que no sabemos las ventas de 1968 como en este caso. Entonces ahí pues en este caso digamos lo tenemos y los duplicados pues a través de promedio. Y cuando tenemos ya todos estos datos, ¿cierto? Ya con esto entonces le vamos a dar acá crear. Entonces vamos a mirar cómo nos va a quedar esa parte. Entonces aquí tenemos este menú. Y aquí, bueno, algo que yo les explicaba era lo del tema de las gráficas, ¿no? Entonces pues, es más fácil verlo de esta manera, es mucho mejor que hacerlo, digamos, con barras. Entonces aquí lo creamos y de esta manera, entonces ya tenemos los datos que nosotros pues deseamos como tal. Y aquí entonces ya podemos hacerlo como tal. Entonces miren, ya aquí tenemos la gráfica y estos son nuestros datos de previsión que nos indicaría que las ventas en los próximos 20 años no van a ser superiores a 900,000 y no van a ser inferiores a 400,000. Entonces aquí ya digamos nosotros tenemos ya un tema de análisis de saber cómo y qué van a hacer, digamos, y qué van a hacer de unos 650,000 aproximadamente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá con estos datos de previsión. Esta herramienta se utiliza de esta manera. Entonces ya aquí nosotros podemos tener en esto. Ahora, como les digo, ¿qué depende de que esto sea realmente confiable? En el hecho de que entre más información nosotros podamos tener, pues mucha más información que nosotros pues allí podemos representar y que nos va a dar un valor más exacto. Entonces esto es lo que digamos también representa muchas veces el éxito de las organizaciones. ¿Por qué? Porque entre más información tengamos, pues mejor. Por eso, digamos, una de las cosas que yo les puedo decir, el éxito no radica digamos, sí, en tener creatividad, en el esfuerzo y todo, pero también radica en conocer las reglas de juego. Y esto es parte de las reglas de juego, saber la información, tener la información a la mano. Entonces, digamos, es la herramienta de previsión. Ahora, aquí pues ya tenemos lo que era, bueno,
todo el tema de análisis de previsión. Y una cosa que pues sí es importante tener en cuenta es que siempre cuando ustedes van a generar esta clase de datos, si ustedes se dan cuenta, no se los va a generar a la derecha de las hojas, sino que se los va a generar, siempre va a ser ahí en la esquina, ¿no? Entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí se creó una hoja 1, entonces que es en donde va a quedar la gráfica, ¿no? Y con toda la confianza. Ahora, miren que aquí, como yo le dije que el pronóstico era de 2021, porque pues tenemos los datos pues como tal de 2020, miren, acá pues obviamente la previsión va a ser igual porque pues se dio ya estos datos, pero aquí ya desde 2021 en adelante ya tiene una previsión. Entonces, ¿cuánto van a ser las ventas? Digamos, mínimo de 650,000, si ustedes se dan cuenta. Miren, si ustedes se dan cuenta, mínimo va a ser, en este caso, 150,000 en 2021 y máximo de 907,000 y va variando de acuerdo. Mira, acá inclusive da un pronóstico de que baja un poco más, pero digamos siempre está relativamente en el mismo rango. Entonces eso digamos es lo que a ustedes les va a permitir esta herramienta de previsión, que es un pronóstico frente a los datos. Desde luego se los digo, tenemos que tener mucha información para que esto sea totalmente válido y que pues esto no nos vaya a generar errores, ¿sí? Porque pues imagínate, si tenemos la información de 2 o 3 años, pues sí, nos da un intervalo de confianza y demás, pero no va a ser tan confiable como esto, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a ver. Ahora, vamos a entrar, pues no sé si de pronto si tenemos algún tipo de pregunta pues al respecto. Vamos a entrar aquí a mirar lo que es la parte como tal de validación de datos. Esta herramienta de validación de datos nos sirve para poder entonces darle una configuración especial a las celdas cuando necesitamos que tengan cierta configuración. Entonces nosotros tenemos múltiples opciones y que es muy útil cuando nosotros tenemos que compartir archivos. Es decir, que de pronto hay un archivo en donde hay un gran, digamos, formulario de diferentes columnas, pero resulta de que unas columnas las llena cierta área, otras columnas otra área, y así pues, digamos, para trabajar en común. Entonces, ¿cómo yo hago para que pues efectivamente no me vaya a generar errores? Porque una de las dificultades que se tienen cuando se trabaja los documentos en conjunto es el hecho de que de pronto le modifican, que le ponen de pronto un dato, o sea, datos que no son y demás. Y eso se da mucho pues por el tema de la exigencia laboral. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces vamos a mirar, entonces que nosotros vamos a llegar aquí con el tema de validación de datos. Nosotros acá tenemos un ejemplo muy claro pues al respecto. La validación de datos, entonces la vamos a hacer, miren, aquí yo les he puesto en esta parte, aquí ustedes lo pueden observar, les he puesto cómo podemos nosotros, digamos en este sentido, hacer la comprobación de los datos frente a unos limitantes que nosotros tenemos. Aquí hay una tabla, bueno, un conjunto de datos en los cuales nosotros tenemos algunos datos que son numéricos, son números naturales, digamos de cantidades que se han comercializado, y tenemos unos datos que son alfanuméricos. En este caso, digamos, si ustedes observan en esta tabla, tenemos el numeral 34 asterisco, tenemos el miércoles en huevos 5 por 85 sobre 42, pues en este caso lo que yo he hecho puntualmente en este caso es darle digamos una configuración de alfanumérico en donde hay asteriscos y demás, no como una operación sino como datos, y acá vemos un dato de texto. Entonces estos son los que me van a mí a decir pues que hay errores. ¿Por qué? Porque yo voy a crear una tabla, entonces aquí permítame, en donde conjunto de datos, en donde los datos que se van a diligenciar deberán siempre ser números naturales, es decir, del 0 hacia arriba, hacia el infinito en positivo, ¿no? O sea, 1, 2, 3 hasta el infinito. Entonces eso es. Y que de resto, pues me genere, digamos, las alertas para saber entonces cómo que no se va a diligenciar un dato adecuadamente. Entonces, esa es la importancia de esta herramienta. Entonces,
En ese sentido, vamos a ver que vamos a mirar el siguiente, de esta manera pues lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver que efectivamente aquí vamos a tener voy a hacerlo, digamos, teniendo en cuenta, vamos acá que tenemos diferentes tablas y aquí ustedes se van a dar cuenta de estos cambios. Entonces, mire, voy a hacer algo, digamos que ustedes van a poder hacerlo y esto, digamos, también les va a servir a ustedes de esta manera. Entonces, voy a dar y con esto vamos a mirar de qué manera también podemos quitarnos los formatos. Entonces, mire, aquí vamos a seleccionar los formatos, todos estos formatos que están aquí, y vamos entonces en este inicio, mire, voy a mostrarles. Entonces ustedes van a seleccionar acá los datos tal cual como lo hicieron. Me voy a ir aquí al inicio y de resto vamos a movernos aquí a lo que es esta herramienta que es de borrar, y aquí vamos a decirle borrar formatos. Vamos a ver, vamos a mirar de qué manera entonces nos han quedado estos datos. Listo, entonces mire, aquí nos quedaron esto, pero miren ya que se borran, digamos, los formatos que nosotros tenemos aquí. Ahora, vamos a mirar que aquí ya está, digamos, predeterminado. ¿De qué manera, digamos, lo vamos a hacer? Entonces miren, primero vamos a llegar, vamos a estos datos, pues vamos a seleccionarlos. Entonces tal cual, vamos a irnos aquí a la herramienta de datos, ¿cierto? Cualquiera, digamos, de las que están allí, porque tenemos varios ejemplos. En datos vamos a buscar entonces la herramienta acá, esta herramienta que es validación de datos. Voy a correrla un poquito más allá para que ustedes la vean completa. Miren, aquí en herramientas de datos vamos a observar que tenemos entonces la herramienta validación de datos. En esta herramienta que dice validación de datos, vamos a observar que efectivamente cuando hacemos clic en esta flechita tenemos tres herramientas. Entonces, la primera va a ser para modificarla, para hacer la configuración previa de todos los datos, ¿cierto? Que yo voy a hacer. La segunda es para señalar ya los errores que de pronto, o sea, los datos no válidos de acuerdo a la configuración, o sea, que yo no quiera que digamos que tengan un error que no cumplan, digamos, con las condiciones que yo deseo. Y la tercera, pues, es para borrar los datos de toda la parte, pues, de validación. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es darle clic aquí a validación de datos para coger, pues, diferentes reglas para poder entonces trabajar tal como, pues, de pronto si lo teníamos dentro de la dentro del Excel. Entonces, miren, das en cuenta aquí validación de datos, le damos que, bueno, voy a cerrar antes que nada, entonces para que el mío, validación de datos, que estamos, datos, validación de datos, acá herramientas de datos, está acá texto en columna, duplicado. Entonces vamos a irnos acá validación de datos, vamos a señalar esta herramienta validación de datos, la primera, y se nos va a abrir esta ventana emergente. Esta ventana emergente es la que a nosotros nos va a servir con el fin de poder entonces esta ventana, entonces aquí la vamos a poner. Esta nos va a permitir, pues, modificar los datos de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Ahora, aquí vamos a encontrar una ventana, ojo, aquí vamos a encontrar una ventana que nos va a tener tres pestañas, ¿no? Entonces la primera va a ser la de configuración, y entonces es la configuración que me va a permitir a mí determinar qué es lo que yo realmente voy a hacer. Entonces aquí vamos a decirle que aquí me permite cualquier valor. Entonces, pues, vuelve, en este caso de cualquier valor, vuelve, digamos, a su estado original, digamos, las celdas sin ninguna configuración. Pero aquí, digamos, número entero. Entonces aquí digamos, nos da, pues, ciertos criterios, digamos, como tal, pues están ahí decimales. Lo que es el tema de lista, entonces, es para seleccionar listas. A veces, digamos, esta de lista se utiliza mucho y la vamos a estar viendo también, porque es que es en esta en donde nosotros podemos, digamos, si tenemos ya un listado de diferentes, un ejemplo, de productos y como van con código y demás, pues nosotros podemos seleccionar esa lista para poder entonces que quede predeterminado. Ya lo veremos, digamos, un poco más adelante, pues, en este caso,
digamos también con el tema de fechas, entonces pues permitir lo que es el tema solo formato de fecha o de hora, o inclusive, miren, longitud de texto y personalizada. Entonces, miren, sé que la longitud pues va a ser por caracteres, pues generalmente no se utiliza, y personalizada pues ya digamos acá dependiendo digamos de fórmulas o lo que nosotros deseemos. Aquí en este caso, como nosotros vamos a tener en cuenta esto, vamos a decirle número entero. Y vamos a decirle, miren que aquí cuando dice número entero nos va a aparecer una opción que está entre, porque puede ser que de pronto usted, ¿por qué digamos entre? Porque puede ser que de pronto el tema de pedidos o de pronto la característica sea especial, que no puede ser, digamos, en pedidos mayores a 3 y menores a 8, por ejemplo. Entonces ahí ya usted puede tener en cuenta. Igual a mayor que, entonces esto digamos es lo que va a estar ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle mayor que en este caso y voy a ponerlo digamos igual a 0. Entonces lo voy a poner así lo voy a escribir de esta manera, pues valor mínimo, pues que sea mayor que 0, y voy a entonces a darle clic digamos aquí en aceptar. Entonces aquí ya quedaría, aquí que es lo que yo hice, configurar para que en este caso digamos las entradas que están aquí en esta parte pues me permitan a mí pues seleccionarle a 0, o sea las que sean mayores a 0 están válidas, y las que no, o sea las que tienen digamos un código alfanumérico distinto pues no lo va a tener. Entonces mire, ahora permítanme un segundito, acá les voy a ver, sé que aquí espérate, les muestro algo rápido. Espérate, yo lo hago acá, validación de datos, pero voy a quitarle primero este mensajes de entrada, lo voy a quitar. Y vamos acá, veamos, nuestro mensaje, listo. Entonces, mire, aquí ya lo quité, entonces para que lo miremos. Entonces, mire, antes voy a borrar los círculos, listo. Entonces, mire, si ustedes se dan cuenta, aquí ya está configurada esta parte. Entonces, yo lo he configurado, permítanme acá, yo les doy digamos todas las lo pongo aquí y vamos a mirar. Entonces como yo ya previamente, como ya lo he configurado previamente, vamos a observar lo siguiente. No, porque me corre ya. Vamos a mirarlo, vamos a observarlo digamos de esta manera. Entonces vean, listo, ya. Entonces miren, van a darse cuenta que digamos, estas celdas que están acá seleccionadas, ¿cierto? Estas que ya hemos seleccionado, que estamos trabajando, las que me van a dar error, ¿cuáles son? Pues va a ser esta, va a ser esta, y va a ser esta. Estas celdas, ¿por qué? Porque no son mayores a 0. Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a empezar a mirar. Entonces, vamos a darnos cuenta, digamos aquí en este caso, que si le decimos datos, nos vamos acá a lo que es el tema de validación de datos y le digo rodear con un círculo de datos no válidos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente, bueno, aquí nos está configurando acá también los días, los días entre semana también, porque pues son también son texto, pero mire, aquí ya nos damos cuenta que nos da los errores. Claro, efectivamente 1250, 3000, 8500, 8500, 6500 y 47000 pues son números naturales, son superiores a 0, entonces pues no tienen error, en cambio los otros sí. Para esto es que nos va a servir. Entonces esa es la herramienta que nos va a servir pues para lo que es el tema de validación, y que yo le digo digamos cerrar los círculos. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a hacer al respecto. Ahora, aquí es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, y es que nosotros a esto también le podemos agregar los textos como tal que nosotros deseemos de entrada. Entonces nos vamos aquí, miren, nos vamos acá a validación de datos para poner digamos lo que es el tema de texto acá en la ventana. Entonces miren, digamos aquí viene la configuración, que nosotros todavía la vemos. Aquí siempre pues omitir espacios en blanco es para que no tengamos pues ahí problemas. De pronto de que nos quede, y en especial cuando hablamos de listas, ¿no? Que no nos quede digamos como esos espacios grandes, sino que podamos omitirlos también, como tal que no se vea, pero podamos digamos, manejar siempre los datos que existen. Ahora, aquí el mensaje de entrada es cuando antes de tu diligencia ya te están dando indicaciones. Entonces mire, por ejemplo, yo aquí lo que hago es habilitarle, y entonces título, entonces por ejemplo el título que le vamos a poner entonces
entonces dígitos, perdón, aquí va a ser, aquí le voy a poner entonces dígitos, no sé, dígitos, qué pena con ustedes, y con esto, entonces ya vea, este menú es para tener un dato mayor, le voy a poner a 0, listo, entonces mayor a 0, y cuando nosotros lo hacemos, miren, aquí es aceptar, miren lo que va a pasar, entonces, aquí estoy aquí estoy también en mi tabla, y fíjense en algo, voy a ponerlo ahí, ¿sí? Dígitos, entrada, este es un menú para un dato mayor a 0, entonces ya aquí lo podemos hacer. Mi recomendación es que si ustedes se dan cuenta, es importante tener en cuenta que si es necesario lo utiliza, o sea, si es práctico, si realmente, o sea, se necesita, porque todo esto, digamos, a veces de pronto puede ser un poco dispendioso, puede ser no práctico, puede ser que no se necesite, puede ser que no deba usarse, ¿sí? Entonces es eso. Entonces ya aquí ya lo tenemos. Entonces mire, todos va a pasar esto. Entonces volvemos acá, lo voy a seleccionar todo y me voy a ir otra vez a lo que son las validación de datos. Le voy a decir entonces lo que es la parte de validación, aquí le voy a hacer otra vez clic en la validación de datos para que aparezca otra vez la ventana emergente, ¿cierto? Y en la ventana emergente vamos a ver que, bueno, listo, dígitos, bien, vamos a decirle mensaje de error. Bueno, aquí para cuestión de que se vea claro, voy a quitarle, digamos, el mensaje de entrada y voy a ponerle lo que es mensaje de error. Aquí entonces, bueno, aparece un mensaje de error cada vez. Uno que es alto, uno que es advertencia y otro que es el tema de información. Entonces, cada uno de ellos tiene ciertos puntos. Digamos, el primero de información es para decirte, bueno, o sea, venga, tenga en cuenta y de hecho pues te va a dejar, digamos, diligenciar los datos, y lo mismo a lo del tema de advertencia, digamos, te deja diligenciar los datos, pero digamos, el alto va a servir cuando o pones el dato que es o no, y este es el que mejor se utiliza. Entonces por ejemplo, vamos a mirar, entonces vamos a ponerle prohibido, listo, entonces debe tener datos mayores a 0. Listo. Entonces, listo. Vamos a hacerle aceptar y miren lo que va a suceder aquí. Entonces, yo me voy aquí a esta parte porque ya está configurada, ¿cierto? Y entonces, miren lo que pasa acá con esto. Entonces, permítame, ya lo corro un poquito. Eso. Está ahí en el centro. Entonces, miren, si digamos yo le pongo, vean, A, Z, a S, miren lo que pasa a ese. Vea, aquí ya, vea. Entonces miren, si ve que aquí qué es lo que sucede, me dice prohibido, debe tener datos mayores a 0. Este aviso no te va a dejar poner nunca datos que no son. ¿Listo? Entonces, o le pones cancelar o reintentar. Entonces, miren, reintentar me permite otra vez editarlo. Y en este caso, bueno, voy a entrar otra vez y en cancelar, pues, digamos, me devuelve el valor anterior. Ahora, vamos a mirarlo entonces con respecto a cómo funciona cuando le ponemos el aviso de advertencia. Pues, como tal, entonces validación de datos, aquí me voy a validación de datos, me va a aparecer la ventana del mensaje de error, vamos a hacerlo, digamos, si fuera advertencia, lo mismo, prohibido. Entonces, miren cómo funciona. Vamos a mirarlo, aquí lo corremos, y entonces vamos a hacer otra vez el ejemplo. AZ. Miremos, miren. Debe tener datos mayores a 0, desea continuar, o sea que ya no está diciendo venga pilas, ¿sí? Entonces este inclusive es mucho más amigable, pero dependiendo también del contexto, pues también, digámoslo así, pues mejor utilizar el anterior, porque en este, digamos, sí te va a permitir, o sea, continuar, sí, entonces pues hombre, pues obvio me lo va a permitir. Y entonces vamos a mirar, digamos, aquí voy a hacerle el control Z y vamos a mirar entonces el otro control. Entonces vamos a mirarlo, que se va a tener en cuenta. Entonces vea validación de datos y vamos a mirar mensaje de error y miren lo que pasa con el tema de información. Entonces la misma, vamos a mirar, listo, cómo funciona, digamos, el mensaje de error al respecto. Entonces miren, pues aquí voy a volver otra vez a Z, a escribirlo a Z, y vamos a mirar qué aparece. Entonces si vea,
debe tener valor de datos a cero. Entonces, mire, ¿sí ve? Entonces lo pone de diferente forma. Yo que recomiendo dependiendo también de las necesidades, aunque preferiblemente es mejor el primero. ¿Por qué? Porque pues indefectiblemente deben estar los datos tal como se solicitan y estar pues revisando, no, más bien esto es una herramienta de comprobación de que no le va a dejar llenar datos. Esto, digamos, funcionó mucho cuando el año antepasado nos tocó hacer el protocolo, digamos, en el tema de seguridad y salud, nos tocó hacer el protocolo para volver al trabajo, que nos tocó hacerlo pues por parte de la alcaldía de Bogotá, que nos pidió pues los protocolos para volver al trabajo y demás. Y lo chistoso fue eso, que uno, digamos, tenía datos y hasta que no revisamos celda por celda no nos dimos cuenta de que había una celda vacía. O sea, la configuración era de que no podía haber celdas vacías. Entonces esto es lo que nosotros pues, y no nos dejaba enviar. Entonces eso, digamos, también es importante tenerlo en cuenta. Para eso son las herramientas de como tal. Ahora vamos a mirar, y en esto, digamos, vamos a hacer un ejercicio así rápido para que ustedes miren cómo son las listas desplegables. Entonces aquí yo voy a poner, entonces, bien, voy a poner día, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo de esta manera. Voy a hacer esto, voy a hacerlo rápido para que ustedes lo puedan observar. Voy a ir aquí al inicio, le voy a poner pues a estas dos, digamos, listo. Entonces aquí va a quedar. Ahora aquí voy a poner, entonces, voy a poner lunes, para que ustedes se den cuenta. Aquí, digamos, lo vamos a hacer lunes, listo. Entonces voy a poner, ponle cuidado, martes, jueves, viernes, sábado y domingo, listo. Listo, voy a poner los días. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto sea, digamos, supongamos de que esto es un menú, cómo hacemos para que esto lo podamos hacer como una especie de lista? Pues sencillo, nos ponemos aquí sobre esta celda, porque esta va a ser nuestra lista, porque siempre, digamos, nos van a indicar, bueno, un pedido, ¿qué día se hizo? El lunes, tal, entonces listo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos vamos acá a datos, nos paramos en esta celda, que es en donde va a ir la lista, ¿no? Nos vamos a datos, nos vamos a ir a validación de datos, ¿cierto? Y desde luego aquí en validación de datos vamos a mirar que, bueno, aquí no le vamos a poner, digamos, mi mensaje de entrada, vamos a quitarle pues lo que es el tema de mensajes de entrada y de error, configuración, lo que lo vamos, entonces mira, ahí está cualquier valor. Ahora, número entero no, vamos a ponerle acá, miren, lista. Ustedes se dan cuenta, ahí está lista. Y el origen, miren, aquí ya me dice así, entonces esto siempre es bueno que esté ahí los dos para que me pueda seleccionar. Entonces listo. Los datos, ¿cómo se transforma en esto? Mire, porque llegué aquí en el origen y ahora esta siempre deje la desactivada, ¿no? Porque pues es nada más para esta. Entonces miren, ya selecciono los datos en este caso. Ahora pues esto lo hago así práctico pues para que sea muy visible, pero obviamente deberán ustedes, o sea, la recomendación es hacer en una hoja aparte, en una pestaña, en una hoja aparte del mismo libro, ojo, del mismo libro, porque a veces eso, digamos, también nos puede suceder del mismo libro, hacer estos listados. Entonces listo, aquí ya está el listado, seleccioné los días y le voy a presionar aquí clic en aceptar. Miren lo primero que sucede, y ustedes acaban de observar que hay una flechita. Y esa flechita, cuando yo llego y hago clic sobre ella, miren lo que aparece. ¿Sí? Ya aparecen los días de la semana, que son estos. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle, aquí no le vamos a poner jueves, sino Saturno, uno de los planetas. Voy a ponerle ahí Saturno. Ahora miremos qué sucede acá. Aquí me paré y miren. Lo que significa que yo puedo, digamos así, también modificarla el listado, o sea, es decir, de la base de datos, ¿no? O sea, de donde yo saque los datos, no aquí no, aquí no lo puedo modificar, sino que tiene que ser directamente en el origen de los datos. Entonces, esta va a ser una herramienta muy puntual que nos va a servir para ello. Entonces, ese, digamos, va a ser el propósito fundamental para ello. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, vamos a tener en cuenta, digamos, lo que es el tema de forma de validación de datos para esta herramienta. Más adelante, para lo que es el tema de búsqueda en la horizontal y vertical, que estaremos viendo más adelante, vamos a volver a tocarla, digamos, con el tema de listados. Entonces ahí ya les queda, digamos, como esa inquietud. Para mí es fundamental porque con eso, como digamos, que yo lo utilizo, por ejemplo,
para todo lo que es el tema de la programación de cada uno de los grupos. Digamos que a este grupo le voy a dar Excel avanzado, al otro Excel intermedio, al otro seguridad en el trabajo, al otro buenas prácticas, o sea, todos esos temas. Entonces yo los selecciono en una lista y no tengo que estar allá digitalizando. Y como lo veremos posteriormente con el buscar en la horizontal, teniendo en cuenta esta información, entonces me ahorro un trabajo que pronto me puedo estar demorando 2 horas, lo hago en 15, en menos, en 2 minutos. ¿Por qué? Porque no tengo que estar buscando, no, sino porque ya todo está en una base de datos. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora, vamos a ver lo siguiente, y es que cuando esto, digamos, es lo de validación de datos, pues ya con esto, no sé si de pronto tenemos alguna pregunta. O sea, si es claro, digamos, lo que hemos estado hablando hasta el momento de la validación de datos y bueno, y previsión. Bueno, cualquier cosa, por favor, me dicen, ya sea un mensaje acá por el chat el chat aquí que tenemos, o me interrumpe. No hay problema, por favor. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, abrimos el micrófono. O todo está entendido. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a mirar una herramienta, o sea, espectacular, que a veces, como les dijera yo, que nos va a permitir hacer de todo, o sea, bien. O sea, poder filtrar los datos. Vamos a empezar a mirar lo que es el tema ya de filtros avanzados, pero lo vamos a hacer muy sencillamente, pero con el uso de macros. Vamos a empezar a mirar lo que es el tema de macros para poder utilizar este ejercicio. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que, miren, aquí ya está esto programado con macros. Entonces, ¿qué sucede? Resulta, y voy a decirle que hay dos formas, digamos, de utilizar este tipo de filtros. Y este tipo de filtros es que nosotros tenemos aquí una tabla. Entonces aquí ya tenemos esta tabla con todos los datos de las ventas que han habido desde el 5 de enero hasta el 9 de enero. Y con vendedores, punto de venta, el producto, la cantidad y su debido valor. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver algo, y es bueno. Si yo, por ejemplo, quisiera en este caso, por ejemplo, llegar a filtrar, digamos, todas las ventas de María Antonia. En este caso, pues voy a poner María Antonia, ¿cierto? Y fíjense lo que va a suceder cuando yo presiono acá este botón de buscar. Pues resulta que me aparecen solamente, miren, si ustedes observan, y vamos a mirarlo sin la lupa, que todas las ventas de María Antonia solamente aparecen, ¿sí? Entonces, estas fueron, digamos, las ventas que generó María Antonia. Ahora vamos a mirar una cosa. Vamos a mirar las ventas que generó en el punto B. ¿Sí? Entonces vamos a punto de venta B, ¿cierto? Porque pues, y entonces de María Antonia y B. Sé que solo aparece una. Eso, digamos, también nos va a permitir. Vamos a hacerlo, digamos, y podemos hacerlo también, digamos, en este caso, vamos a decir, digamos, hay una persona que se llama Jairo, entonces vamos a ponerle Jai, a ver qué nos aparece. Pues ahí bien, ¿sí? Jaime y Jairo. Si es que, bueno, en esto, digamos, también hay que tener en cuenta, y bueno, que digamos también nos pasó por algo, porque ustedes se dan cuenta, y esto va a suceder siempre en Excel. Si ve que como dice Jaime y Jairo, aquí están las dos, entonces por ende, digamos, van a salir todas las que empiezan así, e inclusive las del punto de venta B. Bueno, aquí yo, digamos, lo puse, pues vamos a quitarlo, y entonces miren, buscar. Listo, entonces aquí tenemos esta parte. Ahora vamos a observar el siguiente ejercicio, que va a ser muy importante, digamos, en este caso, y es lo siguiente, y es que nosotros aquí en este punto de pronto nosotros necesitamos, digamos, por ejemplo, vamos a ver que necesitamos buscar dos productos. Digamos, vamos a buscar quesos y vamos a buscar mantequilla.
Entonces vamos a buscar estos dos productos. Entonces voy a presionar en este segundo botón y resulta que nos aparecen los dos. ¿Sí? Entonces estos son lo que son los filtros, ya sea o y o, que nos van a servir. Entonces, ¿y por qué? Porque vamos a pedirle, digamos, ciertos datos que nos va a pedir. Digamos, en este caso puede ser vendedor, el punto de venta, y o porque pueden ser dos, digamos en este caso quesos y mantequilla. Entonces miren, de toda la lista aquí aparece, digamos, los productos que se comercializaron, que fueron quesos y mantequilla, y pues los vendedores respectivos. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta. Ahora, ¿esto cómo se hace? Porque pues está. Ahora, pues vamos a volver, digamos, al listado original. Le vamos a decir buscar dos. Listo. Puedes buscar uno y demás. Entonces, mire, ya vuelve, digamos, ahí, ya vuelven todos los datos. Eso es a través de Mac. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en este caso? Van ustedes, digamos, ustedes tienen aquí, si ustedes observan, acá tienen este ejercicio hecho en consultar datos 1. Ahí ya lo tienen, digamos, desarrollado. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir entonces en este caso, vamos a irnos a filtrar datos 2, que es en donde tenemos el mismo ejercicio pero sin programar. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí esto es solamente un objeto. O sea, ahora les voy a explicar. Lo primero que hay que tener en cuenta es que pues esto es lo he hecho, digamos, así nomás, sin ningún inconveniente. Aquí tenemos esta tabla que aquí pues como tal está sola, sin nada. Aquí le voy a poner, le voy a poner las letras en blanco para que se entienda. Ahí está, vendedor, punto de venta, cantidad. Esto es una tabla. ¿Cómo nos damos cuenta que es una tabla? Porque mire, tiene que ya se cambia los encabezados. Entonces ahí nos damos cuenta de que es ya una tabla. Entonces, y vamos entonces a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con lo que es el tema de macros. Entonces vamos a utilizarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces permítanme un segundito. Vamos a mirar, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos aquí al menú, aquí a este menú, acá a la barra de aquí a esta barra de tareas, aquí a esta barra, toda esta, y en cualquier parte vamos a darle clic secundario. En mi caso, como tengo un mouse izquierdo, clic izquierdo, en el caso de ustedes es clic derecho. ¿Para qué? Para que nos salga la ventana emergente. Lo primero que vamos a hacer. Entonces, miren, en cualquier parte, yo le hago acá, dice que me sale esta ventana emergente. Entonces, esta ventana emergente es la que me va a permitir a mí primero tener la herramienta para que podamos hacer las macros. Entonces, ¿qué es? Personalizar la barra, la cinta de opciones. Entonces vamos a hacer clic sobre esta. Listo. Sobre esta, que es personalizarla. Exactamente. Entonces aquí nos va a aparecer esta ventana emergente, en la cual nos dice personalizar la cinta de opciones. Como ustedes pueden observar aquí, miren, nos va a aparecer personalizar la cinta de opciones, y aquí a la derecha, entonces en donde está la cinta de opciones, aquí hay diferentes pestañas, ¿no? Entonces la que necesitamos que se active es la que vamos a encontrar acá, que dice programador, ¿no? Entonces miren, dice programador. Entonces ustedes la van a ver así. Si la tienen activa, digamos, si tiene aquí la palomita, el chulito aquí, pues la dejamos ahí quietita, como en el caso mío, sino que lo hacen así. Y nos vamos entonces, al hacer esto, entonces nos vamos a ir aquí a aceptar. Entonces nos vamos a aceptar, y efectivamente, entonces, listo, nos va a aparecer aquí, aquí nos va a aparecer lo siguiente. Nos va a aparecer entonces lo que es el tema de el menú programador, este menú programador. Entonces aquí aquí en la cinta de opciones nos va a aparecer entonces programador, y con esto pues vamos a tener las diferentes herramientas que vamos a utilizar, pues algunas de esas para lo que es esta parte. Listo, entonces con esto ya podemos empezar a grabar lo que es una macro. ¿Qué es una macro? Una macro es una herramienta que nos permite
poder memorizar ciertos movimientos en el Excel o en cualquier, pues también esto se puede hacer en otro Office, ya sea PowerPoint o Word, en este caso en Excel, y que nos va a permitir pues, hacer siempre esas operaciones una vez le demos clic en el comando que creamos. Ahora, ¿dónde vamos a crear ese comando? Lo vamos a crear en estos objetos. Yo he creado esto y si ustedes se dan cuenta, buscar uno y buscar dos, ¿cómo los creé? Pues a partir de lo que es aquí el insertar, digamos aquí en insertar, entonces aquí en lo que es en las ilustraciones, son formas pues que he creado de esta manera, y las he creado y les he puesto pues su respectivo relleno y también pues les he puesto el color de la fuente de la letra del buscar uno y buscar dos de color blanco. Listo. Esto es lo que vamos a programar. Ahora, fuera de eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a utilizar aquí en la herramienta datos, vamos a utilizar la herramienta filtros avanzados, ¿no? Entonces vamos a mirarlo primero como tal. Entonces vamos a mirar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar, digamos, lo que es el tema de la tabla, ¿cierto? Vamos a mirar a ver si de pronto así o lo selecto. Listo. Entonces miren, ¿sí? Entonces miren lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede? Vamos para entrar acá a las filtros de avanzado, digamos primero datos, nos vamos acá a ordenar y filtrar acá en lo que es filtro y vamos a irnos aquí a avanzadas. Antes de eso tenemos que estar encima, digamos, el parte de la tabla. Vamos a estar acá mantequilla y demás, porque esta va a ser la tabla que vamos a filtrar. Entonces miren, vamos a tener en cuenta que en este caso vamos a darle clic en opciones avanzadas. Listo. Y de aquí, como esto ya es una tabla, ya nos va recogiendo, digamos, lo que es filtro avanzado, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Listo. Entonces, ya digamos, nosotros aquí tenemos este ventana emergente que nos va a hacerlo. Entonces, vamos a tener en cuenta, ojo, que aquí nos va a pedir varios datos, ¿no? Entonces, lo primero que nos va a pedir es el rango pues, de lista, ¿no? Ahora, ¿qué es lo otro, digamos, de criterio, digamos, que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que los criterios son los que nosotros vamos a colocar en la parte superior. Entonces, vamos a mirar, voy a hacerle clic aquí para subir un poco. Espérate. Vamos a subirlos. Eso. Entonces, espérate. Vete acá. Los criterios voy a colocarlos acá en estos van a ser mis criterios. Estos van a ser mis criterios. ¿Sí? Estos que yo estoy seleccionando acá, que son los de fecha, los de vendedor, o sea, vendedor y lo que yo coloque aquí, punto de venta, estos son mis criterios, punto de venta, según como lo coloque de esta manera. Bueno, permítame acá. Entonces, si yo coloco acá producto y coloco leche, pues va a tener en cuenta producto y leche. Esos van a ser los criterios que va a tener en cuenta. Y desde luego, pues esto, digamos, va a ser en ese sentido uno. Y puede ser también utilizando los dos. ¿Sí? Entonces aquí nos va a servir. Entonces esto, digamos, lo voy a hacer, voy a hacer este ejercicio, digamos, de manera así muy manual y después lo vamos a utilizar con las manos. Entonces miren cómo va a funcionar. Vale, cuidado. Entonces lo primero que tengo que hacer es cancelar porque pues, no tengo aquí. Voy a hacer lo siguiente, voy a ponerle punto de venta A, aquí en ese punto, ustedes lo pueden hacer manual, no va a suceder todavía nada. Y voy a poner punto de venta B, listo, para que ustedes miren cómo va a funcionar. Entonces, fíjense que voy a poner, listo, voy a poner estas dos, voy a ponerme aquí en el punto de venta, ¿cierto? Para señalar que estoy en la tabla, voy a decirle datos, filtro, avanzadas, y entonces vea, filtrar listas y moverla, rango de la lista. Entonces el rango de la lista va a ser toda la tabla, ya está acá seleccionada la tabla, nos damos cuenta que ya va a ser el rango de toda la tabla. Digamos, si aquí disminuimos esta parte, ustedes se van a dar cuenta que aquí el rango, miren, va a ir hasta el final. Espérate, miren que va a ir hasta aquí, hasta el final. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí lo vamos a tener. Pues va a ser ya toda la tabla. Listo. Entonces, ese va a ser el rango de lo que ya va a tener en cuenta. Ahora, vamos a observar, y permítame acá, yo activo de nuevo la lupa,
Entonces vamos a observar que en esta parte el rango de criterios va a ser lo que yo voy a tener en cuenta. Entonces voy a subirlo acá un tico, pam, 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 listo. Entonces ya con eso, entonces ¿cuál va a ser el rango? Todo esto, miren, todo esto. Producto y acá la segunda. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a buscar. Entonces miren, en este caso va a ser A. Listo. Yo le realizo, le digo, mire, estos son los rangos de criterios y le voy a solo registros únicos, no porque es que hay diferentes productos de punto A, entonces pues ahí nos va a dar error. Y vamos a hacer esto y fíjense en lo que va a suceder. Si ustedes se dan cuenta, miren que cuando yo filtré acá con el filtro avanzado, solo me determinó con el filtro avanzado en este caso, solo lo que fue los puntos de venta A. Esa es la forma en la que funciona, digamos, como tal los filtros avanzados. Pero imagínese usted tener que utilizar, digamos, siempre esto porque usted va a necesitar muchas cosas, ¿no? Ahora, lo mismo sería si yo lo hago con el punto de venta B. Entonces vuelvo acá, otra vez aquí, me voy a avanzadas, ¿cierto? Lista, ya está la tabla, pero voy a seleccionar otro rango, que sería para seleccionar los dos, ¿no? Que sea la A y la B, ¿cierto? Entonces fíjense en lo que va a suceder aquí. Resulta que aquí ya, bueno, vamos a ver, ojalá no me vaya, exacto, entonces si vea. Sé que acá como es una tabla ya me sacó lo que eran los puntos de venta A y los puntos de venta B porque yo se lo dije. Pero digamos, esto no tiene ninguna, digámoslo así, funcionalidad en el diario, porque si yo tengo que estar filtrando constantemente, pues hombre, pues utilizarlo constantemente no me va a servir, sino que yo ya tengo, digamos, este criterio. Entonces aquí es en donde entra lo que es la función de las macros. Porque la macro me va a permitir memorizar esto que acabo de hacer con ustedes, que les acabo de mostrar, para hacerlo continuamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Lo primero es que, pues, para no crear errores y demás, vamos a borrarlo, vamos a dejarlo tal cual. Listo. Y vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a dejar ahí, digamos, esta parte aquí. Y vamos a, bueno, aquí está AB, listo. Vamos a mirar que nos aparezca. Bueno, vamos a hacer que aquí aparezca, bueno, aquí nos quedó filtrado esto AB. Resulta que vamos a quitarle los filtros. Entonces, espérate. Filtrar los criterios. Bueno, listo. Digámoslo así, es este. Y entonces miren, aquí nos va a aparecer, sí, que como le pusimos vacío, ya nos va a aparecer absolutamente todos los datos, A, B, C, D, E, todos los puntos de venta, todos los datos. Entonces ya, digamos, lo dejo ya vacío, ¿no? Pues para que nos aparezcan otra vez los datos, listo. Como están ya todos los datos, ¿cierto? Y luego entonces miren, aquí es que este rango de criterios esté vacío, es decir, aquí fecha y esto esté vacío, entonces con esto no se filtra nada. Aquí a esto me refiero, que tiene que estar vacío, entonces le vamos a aceptar y aquí ya nos aparece otra vez todo, listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a utilizar ahorita así las macros. Primero, dejar esto en blanco, ¿cierto? Luego, vamos a ubicar, bueno, luego voy a dejar esto aquí para poderlo hacer. Entonces, lo primero con las macros es que nos vamos a ir entonces a la herramienta de programador, ya como la hemos activado, programador, y me voy a ir a lo que es el tema de macros. Entonces, grabar macro. Entonces, aquí no vamos a entrar a nada, el tema de Visual Basic, nada. Vamos a irnos acá directamente a grabar la macro. Entonces, pues para grabar los movimientos. Y a partir de allí nosotros vemos que nos va a salir esta información inicial, esta ventana emergente con esta información inicial. Entonces, lo primero es lo siguiente, macro 1. Entonces siempre que le vayamos a poner, digamos, vamos a ponerle en este caso, buscar 1. Fíjense que yo siempre le pongo este raya al piso. ¿Por qué? Porque dentro del tema del lenguaje de programación,
pues siempre, digamos, el tema del espacio es con, no, digamos, no lo sabe leer Excel, digamos, en estas cosas. Entonces, de pronto, si le genera error, entonces siempre raya al piso. Entonces, le voy a poner raya 1. Y pues, para que de pronto no nos confundamos, voy a ponerle entonces la fecha de hoy. Hoy estamos a 22. Entonces, 22, le voy a poner así: 2203 del 22. Listo. Entonces, pues, en este caso, entonces le voy a poner acá, pues esto es opcional en la descripción, ¿no? Entonces le voy a poner buscar uno, aquí sí puede ir separado, buscar uno por, listo. Entonces como para que nosotros ahí lo tengamos. Entonces, ojo, esta es la información inicial. A partir de aquí, a partir de este momento, cuando yo dé clic aquí en aceptar, todo lo que yo vaya a hacer, Excel me lo va a guardar en esta macro, y cuando yo le vaya a asignar esta macro a buscar uno, entonces él lo hará automáticamente siempre. Entonces vamos a hacer, entonces mire, vamos a presionar aceptar. A partir de aquí ya está grabando todo lo que yo voy a hacer. Entonces me voy a ir, en este caso voy a señalar, como les digo, aquí fecha, muy bien, me voy a ir a datos. ¿Sí? Puse acá el mouse, aquí la celda la señalé, mouse, me voy a ir a avanzadas, ¿cierto? Entonces en avanzadas ya tengo esto ya casi listo. Entonces mire, rango de la lista, listo, ya tengo este rango que va desde D6 hasta I106, que es la última. Ahora, rango de criterios, entonces me voy a ir como la primera y voy a seleccionarla como el primer buscar uno, lo voy a hacer. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues puede ser que ustedes tengan muchas opciones o tengan, otras lo pueden modificar, claro, lo pueden modificar de una manera que ustedes ya necesiten. Listo. Le voy a decir entonces aceptar. Listo. Aquí ya quedó. Entonces aquí me voy aquí fecha, y de una vez me voy otra vez al programador, ¿cierto? Ya cuando he hecho eso, y le voy a decir detener grabación. Y listo. Ya tengo mi primera macro, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo otra vez, haciéndolo el segundo buscar, porque ya programé, ojo, ya programé este buscar uno, ¿no? Pero, digámoslo así, bueno, ya tengo el primer el buscar uno. Perdón, no puedo evitar que me llamen y bueno, ya rechazo. Entonces, todavía no he programado el buscar 1, pero vamos a programar de una vez también el buscar 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, vamos a ubicarnos otra vez, digamos, para hacer el segundo. Ya lo hicimos con ese. Tengan en cuenta que ya hicimos la macro con este primero, ¿no? Con todos y vamos hasta el final. Ahora vamos a hacerlo con los dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero es que me voy a ubicar acá, pues en fecha, voy a hacer otra vez programador, me voy a ir acá en el menú de programador y me voy a decir grabar macro. Entonces aquí vamos a tener, aquí si ustedes se dan cuenta, pues de acuerdo al día, digamos, ustedes van a tener macro 2, macro 3, macro 4 y 5. Mañana, pues, si ustedes creen, pues va a ser otra vez macro 1 y macro 2. Ahora, aquí vamos a decirle, entonces voy a ponerle, buscar raya al piso 2. Entonces le voy a poner la fecha, entonces 22/03/22. Listo. Y aquí sería entonces buscar 2 hoy. Listo. Entonces esto es opcional de ponerle en la descripción, pero esto sí, mire, siempre que yo necesite espacio, siempre tiene que ser raya al piso. Entonces, por eso les va a generar. Esto porque porque ya digamos es con el tema de programación. Entonces, desde luego, tenemos esto. Le dijimos grabar. Ahora, a partir de aquí voy a decirle, voy a empezar a grabar. Entonces, ya está empezando a grabar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, me voy aquí. Ya estoy aquí, me aseguro que estoy en la tabla, me voy a datos, ¿cierto? Me voy a la derecha, busco avanzadas y desde luego me aparece otra vez la menú emergente. Bueno, el rango de lista pues ya está, porque pues ya digamos esto lo interpreta como una tabla,
Y el rango de criterios, entonces aquí es donde me va a ir modificar. Entonces aquí yo lo selecciono, miren que me seleccionó lo mismo de la vez pasada, pero yo esta vez ya lo que hago es seleccionar todo, las dos. O sea, aquí ya quedo con estas dos y desde luego entonces me voy aquí a aceptar. Entonces, y voilà, ya quedó listo, ya programado. Pero debo irme, ojo, que debo guardar y me debo ir a programador y parar la grabación. Entonces, ok, ya quedó listo. Entonces ya con esto ya tenemos las dos macros, ya están programadas, ya cuando ya le presionemos el botón en buscar, ya está. Pero antes de eso, pues vamos a asignarla, ¿no? Porque digamos, tenemos acá los objetos, aquí permítame yo lo subo un poquito. Tenemos los dos objetos, pero aunque usted presione aquí, ni con ayuno de oración va a suceder nada. Va a suceder algo excepcional. Entonces, ¿cómo hacemos para ya, digamos, asignarle para que quede como un botón? Porque miren, si ustedes se dan cuenta aquí, pues está como un objeto, como una figura. Y si nos vamos aquí a lo que es, permítanme acá, lo que es el ejemplo que yo les hice inicialmente, entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí sí hay que cambiarla como una manito, vea, como una manito. ¿Cómo hacemos eso? Así, de la siguiente manera. Entonces nos vamos a ir aquí a lo que son los objetos, ¿cierto? Voy a seleccionarlo, el objeto, ¿cierto? Aquí está seleccionado. Voy a hacer clic secundario. En su caso, digamos que me imagino que todos tienen el mouse va a hacer el clic para que aparezca este menú emergente. Y aquí vamos a ver la opción que nos va a buscar aquí, asignar macro. Este es buscar uno. Entonces yo le presiono acá clic. Y miren que aquí me aparecen las diferentes. Aquí aparece la que yo ya tenía, pero voy a ponerle aquí la de hoy, que es esta. Listo. Entonces ya la selecciono y desde luego, bueno, vamos a correr esta aquí y le voy a dar, miren, seleccioné esta y le voy a dar clic en aceptar. Y miren, esta es como un objeto, perdón, esta es como un objeto, buscar dos, pero fíjense que esta ya es una manito, entonces que ya funciona. Ahora, o sea, ya aquí digamos ya está programado como un botón, ya no es una forma que ya tenemos, sino que es un botón que ya nos va a permitir pues seleccionarlo. Ahora, vamos a mirar lo siguiente, y esto digamos es interesante también. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo con el buscar dos. Entonces, miren, ya lo tenemos acá seleccionado. Le hacemos clic secundario, tenemos este menú emergente y vamos a asignarle macro. Listo. Entonces aquí vamos a buscar la macro. Aquí siempre te van a aparecer todas las macros que hay en este libro, en todos los libros que tenemos abiertos. Entonces miren, tengan en cuenta que aquí llegamos, tenemos en este caso, digamos, buscar 2, 22, o sea, ahí está repetido el 2, pero entonces vea 22, tan, y le voy a dar clic aquí en aceptar. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos, vean, ¿sí? Ya están estos botones para que o sea, aquí miren, ya están los dos programados. Vamos entonces, voy a disminuirle a la lupa en este caso para que miremos entonces si nos quedó o no. Vamos a hacer la comprobación. Listo. Entonces vamos a mirar, mire, por ejemplo, vamos a mirar acá, vamos a mirar que la A, el punto de venta A. Entonces me voy a ir aquí a buscar uno y miren lo que va a suceder. Entonces vean, así que ya de una ya me puso todos los puntos A. Listo. Voy a ponerle entonces, miren, voy a ponerle por ejemplo acá punto de venta B y punto de venta C, ¿cierto? Para el botón de buscar B, buscar 2. Entonces miren, a partir de esto, miren que va empezando a trabajar y ahí está, miren, si ustedes se dan cuenta, solo aparecen los puntos, o sea, las ventas que se hicieron en el punto de venta B y en el punto de venta C. Entonces ustedes con esta herramienta pueden hacer todo lo que necesiten, es decir, pueden llegar y utilizarla de la manera que ustedes sea más conveniente, utilizando los filtros avanzados. Ahora, los filtros avanzados, cuando ustedes los utilizan generalmente, digamos, sin la programación de macros, pues sí, te va a servir ahí un momento y muy chévere.
pero digámoslo en este sentido, sí va a ser siempre importante que digamos lo hagan a través de esa macro. Ahora, tengan una consideración. Lo primero es que, pues, si ustedes se dan cuenta, aquí este encabezado, pues obviamente tiene que ser igual a este encabezado. No tanto por el tema, bueno, sí, también por el tema de Excel, ¿no? Porque pues si ustedes, por ejemplo, le ponen, si acá hubiese un tema de una tilde, digamos, vamos a hacerlo, digamos que fuera producto, digamos acá, pongámosle, vean, aquí, punto, aquí nos podría generar error. Digamos, vamos a mirarlo y verá. ¿Sí ve? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué va a generar este error? Por lo siguiente, porque si ustedes observan, ¿qué es lo que va a tener en cuenta? Va a tener en cuenta el encabezado, que tiene que ser igual. Miren que no es igual, ¿por qué? Porque acá hay una tilde en la O. Obviamente, pues esta es una palabra grave, no es aguda. Pero aquí aquí la puse como aguda, punto, ¿no? Eso no existe. Pero digamos para que ustedes puedan observar, ¿sí? Y si es que aquí no nos da nada, ¿por qué? Porque existe, en cambio, si aquí yo le pongo la O tal cual está arriba, pues está abajo, perdón, aquí vea, punto de venta igual, yo me voy a esta parte, le digo buscar, y entonces me va a aparecer ahí sí todas las ventas del punto de venta B y C, las ventas del punto B y C, como aparece pues efectivamente aquí. Ahora, otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que esta información que está aquí, o sea, que nosotros tenemos en esta parte, digamos aquí, tiene que ser tabla. ¿Por qué? Porque la tabla es la que te va a permitir filtrar y volver otra vez al inicio. Es decir, esta información lo que yo hice como tal fue seleccionarla, ¿cierto? Y decirle, o sea, la seleccioné todo, y decirle acá insertar y tabla. ¿Por qué? Porque es que cuando tú tienes la tabla te va a permitir hacer esto, que tú bajas los datos, por ejemplo aquí los voy a bajar, espérate, perdóname, les muestro así con la lupa para que sea visible. Entonces miren que este DEFGHI va a cambiar, entonces va a cambiar cuando se pierde el encabezado. Vean, si ve que acá esta fecha, o sea, aquí podemos observar que esta fecha, miren, ¿sí ve? Fecha, vendedor, punto de venta, producto, cantidad, ¿sí? Ahí es en donde nos damos cuenta de que esto es una tabla. Ahora, ¿qué beneficios va a tener? Pues va a tener varios beneficios. El primero es el hecho de que toda la información que usted va consolidando, pues que va creando, pues ya de una vez la puede ir ingresando al respecto. Entonces, esto es lo que uno va a tener en cuenta. Entonces, por eso, digamos, se vuelve muy importante utilizar estas tablas, porque pues ahí ya tú vas a tener el análisis. Ahora, ¿por qué? Porque yo estoy acá hablando, digamos, de 100 registros, 100 ventas, pero digámoslo de esta manera. Y si existen, por ejemplo, 3.000 registros, 4.000 registros, o los registros de los últimos 5 años. Entonces uno dice, ahora, las transacciones en una empresa, digamos, si hablamos de una semana, de un día no son solo 5, no son 10, no son 100, son cientos. Entonces estamos hablando de más de un centenar. Entonces, en ese sentido, pues siempre va a ser muy importante que nosotros lo tengamos así como tabla, ¿no? Entonces, esas son como las recomendaciones especiales que yo les realizo, pues con respecto, digamos, a lo que es el tema de filtrar y consultar estos datos, que siempre, digamos, lo debemos manejar es a través de lo que es el tema de las tablas, ¿no? Entonces, esto, digamos, va a ser de esta manera como nosotros lo vamos a hacer. Bueno, quisiera, digamos, hacerle decir como se dice, la pregunta si todo se está entendiendo, si es claro, si esto también, digamos, como lo pueden hacer también, ¿no? O sea, si también tienen alguna dificultad para hacer. Entonces ahí los estoy escuchando. Ok, listo. Sí, sí, buenos días, te escucho.
Bueno, listo. Entonces, permíteme, vamos a, vamos a mirar, pero ¿me permites, por favor, me compartes pantalla? ¿Sabes cómo compartir pantalla? Listo. Entonces vamos a hacerlo de una vez para que ustedes lo puedan hacer. Sí, ya está ahí en toda. Exacto. Gracias por compartir toda la pantalla. Listo. Entonces, listo. Esta es la ventana. Exacto. Muy bien. Pero aquí en este espacio que se decía, no sé si es en este espacio o me habré perdido todo, pero pues no me da la opción de... Ok, listo. Entonces, para que no te preocupes. Ahí cuando vemos en el menú estamos viendo desarrollador. Entonces ¿qué pasa? La desarrollador, cuando te vas, toma el mouse y vete hacia la derecha. Ahí donde dice desarrollador, ese es el mismo programador. Es que, bueno, en algunas versiones aparece desarrollador, exacto. Entonces ya, y ahí, exacto. Entonces déjala así, le das a aceptar, por favor. Dale a ocultar ahí a lo del tema de Meet, exacto. Dale a aceptar, ahí ocultar, eso, dale a aceptar. Y con eso, entonces claro, ahí digamos ya te lo permite. Y, digamos, ve a la parte superior, ves que dice archivo, ahí en el Excel, dice archivo, inicio, vete hacia la derecha hasta el campo de desarrollador. ¿Listo? Entonces sí es que te aparece. Lo que pasa es que por las versiones, y bueno, gracias Daisy por decirlo, es importante tener en cuenta de que pues cambia, ¿no? Entonces puede ser desarrollador, puede ser el tema de programador, pero siempre digamos va a estar ahí. Entonces esa digamos es la idea al respecto. Bueno, entonces es esto, pues permíteme un segundito ya aquí que estoy corriendo aquí esta parte. Listo, que es que en esa parte. Entonces vuelvo a compartir lo que es toda mi pantalla, pues para que ustedes también la puedan observar. Listo. Igual pues para lo que es el tema de grabación ahí también quedó puesto lo que nos compartió pues la Daisy muy amablemente. Bueno, vamos a mirar entonces en ese sentido, vamos a observar lo siguiente, ¿no? Entonces es esto. Vamos a observar que lo que es el tema de tabla, pues listo, la creamos y con eso, digamos, nos va generando, digamos, otro tipo de datos, ¿no? Entonces, esto, digamos, va a ser de esta manera que nos va a permitir, pues, hacerlo, digamos, las tablas. Entonces, aquí ya, digamos, si ustedes observan aquí, dice, acá no me lo va a permitir porque ya es una tabla. Entonces miren, si es que acá ya me lo activa, es por eso. Entonces aquí ya lo tenemos, filtrar y consultar la tabla 2. Listo. Bueno, eso, digámoslo, digamos desde ese punto digamos, de lo que es el tema de filtrar tablas y consultar, pues bueno, lo podemos hacer y ya empezamos a mirar, digamos, lo que es el tema del manejo de esas macros. Las macros, pues básicamente es eso, memorizar acciones que yo voy a hacer y que yo le digo, mira, Excel, cada vez que yo te diga, que yo te presione este botón o cada vez que yo te diga, pues vas a hacer estas acciones. Entonces, eso, digamos, es lo que hacemos. ¿Listo? Ahora, vamos a observar en esta oportunidad, vamos a observar también lo que son las funciones lógicas. Ahora, en esto, y permítame un segundito acá, yo es que quiero, digamos, mostrarles antes de mostrarles esto, quiero mostrarles algo para que ustedes puedan entender antes de lo que es el tema de funciones. Porque hay algo que sí siempre, digamos, digámoslo como tal, siempre va a ser importante antes de entrar a este tema y que pues debía, digamos, y es también cómo funcionan los operadores lógicos. Ahora, ¿por qué digamos, se considera, digamos, muy importante hacer esto? Porque resulta, permítame acá, yo ya espérate, sí, entonces permíteme un segundito, espérate.
que es que aquí está, digamos, permítanme un segundito ya, operadores lógicos, listo. O sea, esto de ahí no lo tienen, pero digámoslo ya, sí es importante. Y es que, mire, resulta y pasa, y en esto digamos quiero ser como un poco incisivo en esto. Resulta que cuando nosotros manejamos lo que es la parte como tal, ya de lo que es la parte de operadores, las calculadoras en general, desde la cuenta web en general, siempre el orden, ojo, siempre el orden en la que ellas van a funcionar, en la que como conciben el mundo, es que es de izquierda a derecha, o sea, siempre van a ir de izquierda a derecha, ¿no? Entonces siempre lo vamos a ver de esa manera. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque siempre, digamos, cuando nosotros le decimos a Excel que resuelva ciertas situaciones, siempre va a ir de izquierda a derecha. Y eso lo vimos también cuando estuvimos viendo lo del tema de consolidación de datos. Nosotros ahí veíamos que primero, digamos, tomó marzo, abril y después puso febrero. ¿Por qué? Porque va mirando siempre de izquierda a derecha. Ahora, hay un orden que siempre va a ser muy importante antes de mirar lo que es el tema de de lo que son los operadores lógicos, es mirar cuál es el orden con el que se maneja. Entonces nosotros estamos viendo acá algo que es muy importante, es que siempre que se va a resolver, digamos, digamos, hay una operación que nosotros le planteamos a Excel siempre lo va a hacer mirando primero que, además de izquierda a derecha, siempre va a mirar primero que los paréntesis o los corchetes. ¿Sí? Entonces siempre va a mirar los paréntesis, los corchetes, y eso es lo que va a ir tratando de resolver. Luego va a tratar de resolver lo que son potencias, raíces, logaritmos, como esas operaciones, y va a ir más abajo para resolver ahí sí, la que son las multiplicaciones, las divisiones y lo que son finalmente las sumas y las restas. Ahora, supongamos que pronto hay una suma y una resta, una multiplicación y división en el mismo nivel que le toca ya resolver, ¿no? Porque ya resolvió paréntesis, después las potencias o inclusive hasta multiplicación y división. Entonces, si están en el mismo nivel como estábamos acá viendo, que está, digamos, estas en el mismo nivel o estas en el mismo nivel, ¿qué es lo que hace Excel y lo que hacen las computadoras? Pues resuelve primero lo que está más a la izquierda y lo va resolviendo paulatinamente más hacia la derecha. Entonces eso lo vemos, digamos, en este ejemplo, ¿no? Que va a ser, digamos, que es interesante verlo. Aquí no es tanto, digamos, o sea, aquí no quiero que se me centren tanto en el resultado, sino en cómo funciona. ¿Sí? Entonces esto, digamos, es importante. Ahora, vamos a mirarlo, digamos, de esta manera. Entonces, mire, tenemos acá primero una operación que es, entre paréntesis, 10 más 4 por, entonces aquí tenemos tres paréntesis, uno grandote, que va hasta después del 12, luego otro que va hasta acá, hasta el dividido 6, y otro que es 34 por 5, dividido 6, entonces mire, va en esto. Luego hay unos paréntesis que se abren, que es una potencia, y luego entonces más, encuentra más 2 sobre 4 más 96 más 2. Entonces ahora, ¿cómo empieza a resolverse esto en primer nivel? Vamos a resolver primero este paréntesis que está acá. Entonces miren que 34 por 35, 1190. Y el resto queda igual, 10 más 4, pues aquí digamos está en paréntesis, no pasa nada. Bueno, no está, pero digamos como primero la multiplicación, pues bueno, listo. Entonces aquí digamos lo vamos a ir resolviendo. En paréntesis, dividido 6 menos 156.000 porque 5 sobre 6, o sea 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5, o sea 6 veces multiplicado 5 nos da 15.625 más, como aquí está, miren, fíjense que aquí hay primero una división, aquí está el más, o sea que queda relegado. Como acá hay una división y una multiplicación, ¿qué está más a la izquierda? Está la división. Entonces, por eso 2 dividido 4 da 0,5 por 96 más 12. Y así queda, digamos, la operación. Ahora, 10 más 4 lo vamos a dejar igual cuando acá hay multiplicación o no hay, digamos, el signo de interrogación. Vamos a observar que siempre siempre, digamos, va a seguir siendo multiplicación. Entonces mire,
1190, que era el paréntesis que nos quedaba acá, dividido 6 nos da 198,33 menos 15.625 más. Ahora, como aquí hay una operación que era una resta, una suma y una multiplicación, primero vamos a multiplicar. Entonces, 0,5 por 96 nos va a dar 48 y entonces queda 15.625 menos 15.625 queda igual, más 48 más 12, y aquí pues bueno, ya acá lo dividió, entonces queda 198,33 menos 15.625 más 48 más 12, y este 10 más 4 queda aparte porque pues está ahí. Ahora lo suma porque estaba en paréntesis, 14, y luego entonces 198,33, ahí sí, primero resto 198 menos 15.625 más 42 más 12, y esto nos da 15.366,67. Multiplico esto y nos da menos 215.133. La importancia de esto es que sigue como va resolviendo de acuerdo también a lo que son estos operadores lógicos que nosotros hemos estado pues tratando aquí. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a hacer al respecto con esto. Entonces por ende, digamos, una de las cosas que vamos a empezar a trabajar con lo que es el tema ya de los condicionales, sí, es que siempre vamos a tener en cuenta que siempre lo primero que va a mirar es lo de la izquierda, y siempre lo primero que va a resolver son los corchetes o pues, paréntesis, luego las potencias, las raíces, luego multiplicación y divisiones, y luego sumas y restas. Y si están en el mismo como lo veíamos ahí, primero va a resolver lo que está en la izquierda hacia la derecha. ¿Sí? Entonces siempre va a ser ese el orden. Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver esto de lo que son los condicionales, pues estos siempre se nos van a manejar de esta manera. Entonces aquí vamos a ver el primero, que es la función lógica sí. La función lógica sí nos va a permitir a nosotros poder, entonces, en ese sentido, trabajar con lo que es el tema de condicionales. Estos condicionales están determinados ¿por qué? Por una prueba verdadera, ¿cierto? Donde yo voy a ponerla esa prueba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo 5 es mayor a 8, por ejemplo. Entonces, si yo les digo 5 es mayor a 8, eso es lo que nosotros vamos a empezar a probar. Entonces, claro, para ello, digamos, para esa afirmación, si 5 es mayor a 8, tiene que haber una prueba, tiene que haber una afirmación. Si es verdadero eso, entonces que genere una acción, y de lo contrario genere otra. Eso es lo que significa aquí lo que son los condicionales. Entonces el condicional es, si tenemos una prueba, ¿cierto? Una prueba lógica, o sea, que vamos a probar. Si es verdadero, entonces lo vamos a hacer. Digamos aquí, permítame aquí, yo les digo, si es verdadero, entonces lo vamos a hacer y demás. Entonces, vamos a mirar, digamos, estas funciones si van a funcionar, digamos, teniendo en cuenta lo que es la información. Aquí tenemos, digamos, este ejemplo en el cual vamos a mirar, digamos, se puede manejar con lo que es el tema de texto y numérico, inclusive también alfanumérico, es decir, como decir A8 356B. Digamos, esos son alfanuméricos porque combinan los dos. Entonces, esto es lo que a nosotros pues nos va a servir a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, vamos a formular una prueba lógica, ¿cierto? En el cual, digamos, vamos a hacerlo, digamos, en este caso, pues primero, digamos, por el tema de género. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Pónganle cuidado. Vamos a tomar, en este caso, para que ustedes, para que nos podamos ilustrar, vamos a tomar a los vendedores y puntualmente vamos a irnos con los dos primeros. Es decir, vamos a mirar. Sí, ojo, sí, nos dice si aquí, si aquí nos dice en esta celda María Antonia, vamos a decirle mujer, ¿no? Entonces es eso. Y vamos a decir que de lo contrario, si no dice María Antonia, entonces vamos a decir que diga hombre, ¿sí?
Entonces eso es lo que vamos a probar. ¿Listo? Entonces si en la celda, vamos a probar si en la celda acá de vendedor, digamos en este caso la C5, dice María Antonia. ¿Sí? Entonces, si dice María Antonia, nos va a decir mujer, nos va a aparecer mujer, ¿cierto? Pero si no, nos va a decir hombre, independientemente de que sea en ese caso Luisa Fernanda, también nos va a aparecer hombre. ¿Por qué? Porque solo estamos haciendo una comprobación con María Antonia, ¿sí? En este caso lo vamos a probar. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a ver, nos vamos a ir aquí en lo que es el tema de función sí, para ir mirando lo que es el tema de lo que es la programación. Ahora voy a correrle un poquito más acá, pues para que me quede. Aquí tenemos, aquí me voy a ubicar en esta parte, pero listo, aquí lo vamos a dejar. Voy a decirle igual, ¿cierto? Porque vamos a empezar. Sí, perdón. Aquí lo primero es que siempre que nosotros vayamos a utilizar lo que es el tema de fórmulas, pues va a ser igual y pues va a empezar digamos, a manejarnos un conjunto de fórmulas. Entonces nos dice sí, y fíjense en esto, digamos, miren cómo nos lo ilustra pues en este caso Excel, una prueba lógica que es la que nosotros vamos a determinar. Si en este caso, si en la celda C5 dice María Antonia, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a evaluar eso. En la celda C5, ¿cierto? ¿Dice María Antonia o no lo dice? Si lo dice, va a ser una acción. Si no lo dice, va a ser otra acción. Entonces vamos a mirar lo que eso es lo que va a suceder, digamos, en este caso, cuando nosotros pues tratamos de hacer lo que es el tema de la prueba lógica. Entonces vamos a mirarlo de esta manera. Entonces nos dice, mire, nos dice, prueba lógica. Sí. Entonces vamos a irnos acá a lo que es la celda. Permítame un segundito. Que no quiere desplazarse. Ya. Entonces vamos a irnos aquí. Vamos a buscar entonces la celda. Miren. Entonces, miren. Eso. Espérate. Entonces, espérate. ¿Qué es lo que yo hice acá? Permítame quitar un poquito la de lupa. Que lo que voy a hacer es. Sí. Entonces, espérate. Entonces, sí, esta celda y la voy a seleccionar. Si ustedes pueden observar aquí, ustedes seleccionen la celda y se puso azulito. ¿Por qué? Porque me está indicando una celda que está acá, que es en este caso C5, que es la que yo voy a evaluar. Yo voy a evaluar si en esta celda dice María Antonia. Y si es así, que me aparezca mujer. Y si no es así, que me aparezca hombre. Entonces vamos a mirarlo cómo va a aparecer. Entonces, mire. Sí, C5, entonces acá es igual, igual pues para los que es con el chip 0, voy a poner el teclado también aquí pues para que ustedes también lo puedan observar y con eso digamos se puedan guiar. ¿Listo? Entonces, listo, permítanme. Listo, ya. Entonces, si ya no veo el teclado, todavía no lo he activado. Sí, listo. Entonces aquí está. Entonces miren, entonces aquí vamos. Entonces si ustedes se dan cuenta, aquí yo le estoy diciendo, si C5, entonces el igual, ojo, con el igual ¿cómo lo sacamos? Entonces, el igual es de esta manera. Entonces, aquí voy a presionar Mayus, vea, ahí está, miren, Mayus, esta, que es la misma Shift. Y me voy aquí, miren, si ustedes se dan cuenta acá dice igual, entonces listo, ahí está. Entonces si es igual, entonces siempre que nosotros vayamos a manejar, digamos, lo que es el tema de textos, tenemos que observar lo siguiente, y es esto. Siempre que nosotros vayamos a manejar lo que es el tema de texto, vamos a manejar lo que es el tema de comillas. Ahora, comillas es la forma en la que Excel va a entender que es que estamos hablando de un formato tipo texto. Entonces por eso lo vamos a hacer con el tema de comillas. Entonces, comillas, entonces aquí está. Vamos a decir aquí aparece como María Antonia. Entonces vamos a decirle así como aparece. Y en esto digamos hay que ser muy exacto con los espacios, pues tal como aparece, dice María Antonia. Entonces si ustedes se dan cuenta,
María, digamos, es una palabra, es un hiato, es una palabra, en este caso aguda, porque pues tiene una vocal cerrada y una abierta, y por eso lleva tilde, ¿no? No es una grave, porque cuando hay una vocal cerrada y una abierta, ahí lleva el acento, en donde lleve el acento, dependiendo de eso, pues va a estar ahí siempre la tilde. En este caso, pues no se la he colocado. Entonces, ¿y esto para qué? Porque de todas formas hay que tener en cuenta, si usted no tiene buena ortografía, pues no le ponga nunca tilde a nada. ¿Sí? O sea, si uno no tiene buena ortografía, porque si no, entonces empieza uno a llorar. Listo. Aquí lo estamos haciendo de esta manera. Entonces, sí, si en la celda C5, esta es la prueba lógica, hay un texto que dice María Antonia, ¿cierto? Entonces ya con esto ya podemos decir que que ya hay una prueba lógica. Vamos a evaluar esto. Si en la celda C5 hay un formato texto que dice María Antonia, entonces, y miren lo que pasa acá con el punto y coma. Si ven que cuando yo le quito el punto y coma, que es shift y punto y coma, digamos acá, aquí que lo tenemos afortunadamente, este shift y punto y coma, que está acá, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que, miren, si que esto estaba de negrito la prueba lógica, si ustedes observan, fíjense que ahorita cuando pongamos el punto y coma, significa que me va a cambiar a listo. Bueno, si esto es verdadero, ¿qué voy a hacer? Me pregunta Excel. Entonces, y fíjense en algo. A veces de pronto, o sea, de pronto si no le funciona es porque hay sistemas operativos y desconozco en ese sentido la razón en donde esto lo interpreta como coma, o sea, no es punto y coma sino coma. Entonces de pronto usted lo hace exactamente allá en su computadora y todo y de pronto no le sirve el punto y coma. Entonces en ese sentido usted utiliza la coma. Pero bueno, vamos aquí en el punto. Entonces, si esto es así, entonces yo le voy a decir que me aparezca el texto mujer. ¿Listo? Entonces esto es lo que yo voy a hacer. Ahora, ¿qué es lo otro? Y si no es así, si en la celda y no dice María Antonia, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué es lo que, entonces yo qué hago? Me dice Excel. Si ahí no dicen, entonces yo le voy a decir hombre. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí le estoy dando un valor de falso, primero, una prueba lógica, que sería C5 si es igual a María Antonia. Una prueba verdadera, o sea, si es así, ¿cierto? Entonces, pues colóquele mujer. Y si no es así, entonces vamos a colocarle hombre. Eso, digamos, en texto. Ahora, ya como están estas tres partes, digamos, de lo que es esta fórmula, entonces yo, Shift 9, fíjense ahí, ¿sí? Que cuando presioné el Shift ahí apareció, sí que acá resaltó mire, fíjense acá, cuando yo resalté el Shift, mire, sí es lo que sucede. Entonces ¿qué es que esto nos va a decir a nosotros? Pues esto nos va a decir que efectivamente ya vamos a cerrar la fórmula. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un paréntesis. ¿Sí? Entonces digamos, este paréntesis tiene que cerrarse. Generalmente en todas las fórmulas, inclusive en las funciones, pues tú primero abres todos los paréntesis necesarios y después los cierras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo acá, por ejemplo, aquí yo voy a hacer algo, digamos así, no lo hagan ustedes, así como dicen, no lo hagan en casa. Vamos a, miren, si ustedes se dan cuenta, si ve la cantidad en los paréntesis que yo estoy colocando y que aparecen diferentes tipos de colores, entonces, y vea que aquí cambio a este de morado porque lo va cerrando. Entonces, miren, digamos acá yo voy a hacerlo aquí, voy a ponerle más para que ustedes lo puedan observar. Y fíjense que aquí cuando yo lo voy a cerrar, si ve que me aparece el verde, después me aparece morado, rojo, azul y así. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo necesito cerrar a lo último todos los paréntesis. Aquí pues voy a dejar solo uno porque pues efectivamente solo necesitamos es uno. ¿Listo? Por ahora. Entonces, esto, digamos, aquí lo dejamos, miren cómo queda, pues esto lo pongo así para que quede grabado, cómo es que queda, digamos, con la función de texto, en donde identificamos, miren, aquí, vean lo que nos dice, esta es la prueba lógica, C5 es igual y que vamos a evaluar, es igual a María Antonia.
Si eso es así, entonces va a poner un texto que diga automáticamente aquí en este J5 que diga mujer. Y si no, pues que diga falso. Entonces cierre paréntesis y voilà. Si que aparece automáticamente mujer. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Digamos aquí, permítame un segundito, yo cierro la lupa acá un momento. Entonces, este teclado lo vamos a minimizar. Y mire, aquí automáticamente. ¿Por qué? Porque acá sí dice María Antonia. ¿Sí? Entonces, esta era la celda C5. Ahora, miren una de las cosas que aquí, digamos, aquí lo voy a multiplicar. Digamos, acá llego, tomo el mouse. Entonces, ustedes se dan cuenta, miren. Aquí voy a llegar, voy a señalarlo. Aquí tengo la fórmula, que ya está formulado. Voy a ir con el mouse aquí a la esquina, donde transformo este mouse como una... muchísimas gracias. Lo transformo pues en una cruz en negativo. Ay, perdón. Ya. Entonces, perdón, es que cruz negativo. Una cruz negra, ¿sí? Acá se transforma. Y aquí con el clip principal sostenido lo voy a bajar. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que sucede. Entonces, si vea, acaba de decirme que todos son hombres. Entonces, mire, acá hay una mujer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a esta parte, vamos a irnos a esta parte aquí, nos vamos a encontrar que hay otra María Antonia. Entonces, si ve el texto, ahora inclusive, miren, Luis, así de que cuando nosotros lo interpretamos acá, no lo va a interpretar como hombre porque solo lo va a hacer con el tema de María Antonia. Entonces esta es la forma en la que nosotros pues vamos a mirar pues cómo funciona el sí, el condicional sí, teniendo en cuenta teniendo en cuenta pues si es hombre o mujer. ¿Listo? Entonces eso digamos es lo que nosotros pues vamos a tener. Ahora, adicional a ello, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que, bueno, aquí está, digamos, hombre, mujer, listo. Pero vamos a verlo, digamos, porque se puede hacer de forma numérica, o sea, es decir, que yo le diga que nos dé un número, o hacer operaciones, o sea, esto es totalmente abierto. Vamos a mirarlo, digamos, de forma numérica, pero bueno, pero antes... quiero hacerle la pregunta de rigor. ¿Sí está entendido acá? ¿O hay alguna pregunta al respecto? ¿Los escucho? Entonces, porque pues sí es importante, digamos, satisfacer estas inquietudes que de pronto se puedan generar. O es claro, digamos, hasta el momento. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias, Daisy, por confirmar aquí. Bueno, voy a mirar acá sí. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a mirar. Ahora, vamos a hacerlo, digamos, también pues con el tema numérico, ¿no? Entonces vamos a mirarlo. Vamos a hacerlo. Entonces, miren, aquí vamos a hacer lo siguiente. Para que no nos vaya a quedar, digamos, así como un poco enredado, vamos a hacerlo también teniendo en cuenta que vamos a comparar valor. Entonces vamos a mirar con la celda de cantidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a comparar? Vamos a mirar si, la idea es mirar las cantidades si se superó la meta. La meta era hacer ventas superiores a ¿qué? Superiores a 110 productos, ¿cierto? Esa era la meta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el valor que está aquí en F5, o sea, en este caso 168, o sea, si es mayor a 110. Si es mayor, decimos ganancia, ¿no? Pero si es menor, decimos pérdida. Entonces vamos a hacerlo también porque podemos hacerlo con el tema numérico. Entonces vamos a mirarlo de esta manera. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a ubicarnos acá en la celda de numérico. Aquí vamos a escribir igual, ¿cierto? Vamos a decir sí y vamos a abrir el paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer entonces la prueba lógica. Entonces, ¿cuál es el valor que vamos a analizar? El que está acá en cantidad. En este caso, el F5. Es lo que nosotros vamos a analizar. Ahora, fíjense que acá me está diciendo la prueba lógica. Entonces, el F5...
Y en esto vamos a mirar acá el teclado, porque resulta que aquí el teclado nos va a mostrar una cosa bien interesante, y es la siguiente. Permítame acá, ay Dios, bueno, listo, listo ya. Entonces volvemos a llamar al teclado. Bueno, si es que me parece que listo. Entonces ya, listo. Entonces, mire, ustedes se van a dar cuenta aquí, desafortunadamente, pues tenemos ¿cómo es que se llama esto? Tenemos este alargado, pero digamos aquí en el teclado ustedes van a ver el shift y aquí van a ver los símbolos del mayor que, el menor que, ¿cierto? Entonces, que son los siguientes. Entonces, shift, y entonces ustedes se dan cuenta, digamos, ahí yo lo voy presionando, qué pena, aquí si me apareció otra cosa, bueno, listo, aquí, entonces shift, y aquí va a aparecer mayor que, menor que. Vamos a mirar algo que es importante aquí para poder entonces revalidar algo, y es que, mire, cuando nosotros hablamos, lo que es el tema de mayor, que no le vamos a poner cuidado todavía, entonces mayor que, mayor o mayor o igual. Entonces esto, digamos, son estos símbolos. Siempre tenemos que tener en cuenta, para que no nos confundamos, siempre el menor se come al mayor, ¿cierto? O sea, esto es como una especie de cocodrilo, y esto, digamos, no sirve. Entonces, con esto, ahora, una cosa es decir mayor que o menor que. Entonces vamos a mirar. Entonces, ¿sale recortado? Ya les digo, ya les digo. Entonces vamos a mirar F5, vamos a mirarlo, miren, aquí ya está F5, listo. Sí, ahí me salió el teclado ahí recortado. Entonces, bueno, para que usted lo observe, ¿no? Qué pena ahí está. Entonces, ¿dónde está el tema de mayor y menor? Aquí. Entonces, miren, aquí lo voy aquí. Entonces, aquí está. Bueno, aquí en digamos, a mí no me lo ilustra, pero aquí hay una aquí hay una tecla también, o sea, además del shift, aquí hay una tecla que es la de mayor que, menor que, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta, ¿listo? Es porque sé que pasa. Entonces ahí ya ustedes lo van a colocar. Entonces aquí vamos a ir a mirar lo que es la fórmula como tal. Entonces nos va a decir si F5, entonces el shift, y vamos a decirle si es mayor, esto es mayor, ¿cierto? Si es mayor que o igual, porque digamos la meta se cumple, miren, cuando es la meta que se cumple a partir de 110, como es lo que vamos a analizar, entonces pues sería mayor que 110. Entonces me dice, cumplo la meta si yo he obtenido 111, pero en este caso, como 110 es desde 110, lo voy a poner mayor o igual. Eso es lo que significa eso, mayor o igual, ¿sí? Entonces, si es mayor o igual, ¿cierto? Entonces, si es mayor o igual a 110, así lo pongo, digamos, este número como tal. Esa es la prueba lógica. Vamos a evaluar si esta celda que está acá, que está aquí, si el valor que está en esta celda es mayor a 110. Entonces, si es mayor o igual, si es mayor o igual a 110, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a en ese sentido, voy a decir que, digamos, mi valor verdadero, si eso es verdadero, entonces yo le voy a decir ganancia. Otra vez, si es texto, entonces, ¿qué va a representar? Si es texto, significa que, o sea, va a aparecer entre comillas, ¿no? Si digamos, en este caso, ganancia, ¿no? Entonces va a ser ganancia. Ese sería el valor verdadero, y punto y coma. Des en cuenta que siempre separo acá, digamos, el valor sí está separado, digamos, con el punto y coma, y ahora sí, valor falso. De lo contrario, entonces pues va a ser pérdida. ¿Listo? Entonces, vea, pérdida, ahí lo pongo, digamos, como tal, ahí lo puedo poner con tildes en este caso, pérdida, que es una palabra esdrújula. Y entonces ya con esto ya tengo la prueba lógica, que sería F5. La prueba lógica es, ¿será que F5 es mayor a 110? Mayor o igual a 110. Si eso es así, entonces dígame ganancia. De lo contrario, dígame pérdida.
Y de una vez entonces llegamos y cerramos el paréntesis y damos enter. Entonces, miren, si se dan cuenta ahí, nos damos cuenta que dice ganancia. Entonces cuando hablamos de lo que es el tema de ganancia, digamos, aquí podemos también utilizar lo que es el tema de número. Entonces aquí, miren, aquí llegamos, cogemos aquí la esquinita y miren lo que va a pasar. Entonces, miren, digamos, acá aparece pérdida porque este número, digamos, cuando hablamos de 94, ¿cierto? Que es cantidad, no es mayor a ¿qué? No es mayor a 110, por eso me dice pérdida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. ¿Qué podemos ingresar ahí? Operaciones también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a darle, digamos, otra vez doble clic o F2. ¿El F2 dónde está? Miren, ¿cuál F2? Este. Miren, ¿sí? Este es para editar, ¿no? Entonces F2 lo presiono y entonces me permite otra vez editarlo. Entonces yo le voy a decir ganancia, bien, pero si no, voy a decirle, por ejemplo, aquí digamos voy a borrar antes del punto después del punto y coma. Si se dan cuenta, aquí pues después del punto y coma le voy a decir F5, bueno, ahí para F6, perdón, F6, que es el mismo que está acá, ¿cierto? Entonces le voy a decir que me lo multiplique, ojo, que lo multiplique, ¿sí? Entonces este está con el shift y está acá, mire, ustedes se dan cuenta, es mayúscula y está acá. Entonces mire, yo presiono y si ve que aquí se activa, si ve que acá queda como este resaltado, entonces ese es el por. O en los teclados, digamos, en los teclados de portátil, porque en los teclados de escritorio se encuentran en el extremo derecho, en la parte derecha. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora voy a decirle que le voy a incrementar a el 10%. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como el 100% es 1, ¿cierto? Bueno, aquí le voy a quitar el shift, listo, ya le quité. Entonces lo que le voy a decir es que F6, ese mismo F6, lo voy a multiplicar por su 100%, que sería 1, ¿cierto? Coma, entonces, y su 10%. Entonces le voy a incrementar el 10%. Entonces, en este caso ya está cerrado el paréntesis, como ustedes se dan cuenta. Ahora, bueno, recuerden una cosa, cuando hablamos de números, ¿cierto? No vayan a utilizar este punto, porque el punto significa texto. Entonces, entonces ahí les va a generar error. Tienen que utilizar 1,1, 0,96. Cuando hablamos de porcentajes es 0, recuerden que el 100%, o sea, el porcentaje es 100, ¿cierto? Pero en números, cuando lo trasladamos a números decimales, es 1. Porque es esa parte, ¿no? Entonces 110% sería 1, que sería 100, y 0,1, que en ese caso pues lo sumamos, sería 1,1 sería su 10%. Damos clic en enter y miren, 94 más su 10% da 103,4, y ahí ya lo tenemos. Entonces sí que podemos hacer en lo que es la parte de función de lo que es la parte del valor de verdadero y de falso, podemos entonces hacer operaciones, o podemos hacer diferentes operaciones. Entonces, por ejemplo, aquí en ganancia podríamos haber hecho operaciones como lo que hace aquí. Digamos, por ejemplo, si es mayor, entonces incrementele el 20%, si es menor, incrementele el 10%. O sea, aquí podemos hacer todo. Lo importante es que tengamos en cuenta que si estamos hablando de códigos alfanuméricos o de texto, es decir, texto es como esto de ganancia, o alfanuméricos es que combine, digamos, AB846, está combinando, o si hay símbolos, entonces siempre tiene que ir entre comillas. ¿Listo? Esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando hablamos de lo que son estos tipos de condicionales. Entonces es hacia eso que va. Ahora,
Esto puede ir muy largo, ¿no? O sea, esto podemos ir alargándolo, digamos, de que si es esto, entonces realice esto y de lo contrario, y puede ser una fórmula más grande. Esta es la más sencilla, digamos como tal, pero podemos ir agrandándola un poco más. Entonces, eso depende, digamos, también de lo que nosotros vayamos viendo. Ahora, eh, teniendo en cuenta eso, bueno, voy a pasar en este momento, pues para recordarles a todos lo que es el tema de la lista de asistencia. Qué pena, permítanme un segundito. Eh, ya me muevo acá un momentico. Ya, ya digamos para que no nos vayan a terminar. Espérate. Ok, entonces aquí vamos a cerrar. Aquí volvemos a la lupa. Listo, entonces voy a compartirles en este instante lo que es el listado de asistencia, los enlaces como tal. Ya en este momento digamos tenemos ya todo lo que eh, que tenemos los videos subidos pues para los de la semana anterior. Entonces ya en este momento digamos los tenemos así como tal, ¿no? Bueno, bueno, yo sí quisiera pronto sí preguntarles lo que hemos explicado, lo que se ha explicado, digamos, hasta este punto, pues, digamos, además de Daisy, que está pues ahí participando activamente y de lo cual pues agradezco mucho, los demás, ¿hemos podido entender? ¿O hay alguna duda, inquietud o pregunta que después se quiera resolver? Entonces, en este caso, digamos, los escucho. Ah, bueno, listo. Bueno, porque pues esa es la idea. Eso, digamos, cuando hablamos de lo que son los condicionales, entonces, ¿qué es lo que estaremos viendo en las próximas sesiones? Vamos a seguir con los condicionales cuando utilizamos no solamente el sí como tal, sino que también vamos a utilizar el sí y cuando hay más de una condición, y el sí o cuando se puede cumplir una condición u otra. ¿Sí? Entonces es como diferentes opciones. Digamos, eso es lo que vamos a estar viendo en la próxima sesión, en la cual, digamos, vamos a empezar a mirar que nos dicen, bueno, si se cumple con esta, o sea, si las ventas, por ejemplo, aquí vamos a utilizarlo, si la venta la hizo María Antonia y fue superior a 110, ahí ahí se tiene que cumplir dos condiciones. Pero si yo le digo no, que la venta, el vendedor haya sido María Antonia o Jaime Andrés, o eh, o que la venta pues haya sido superior a 110. Entonces nos da muchas opciones para poder entonces entender, poder entonces generar, digamos, esa parte. ¿Listo? Entonces pues eso, digamos, en ese sentido lo vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a mirarlo, digamos, voy a hacerlo, digamos, de esta manera un poco así, pero de todas formas lo voy a retomar, ¿no? Entonces, en la próxima sesión, pues para aprovechar estos minutos que nos quedan, y es esto, miren, vamos a mirar que en este caso vamos a incrementar lo que es la parte de, permítanme, que es el tema de lupa. Vamos a mirarlo así rápidamente, igual yo lo retomo también, pero digamos para darles, digamos, como la abrebocas al respecto, que tenemos el tiempo para verlo así un poco más. Y es, mire, digamos, aquí vamos a decir que si la cantidad es superior a 110 y es mayor a 550.000, entonces si se cumplen estas dos condiciones va a decir ganancia, y de lo contrario pues pérdida. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, igual, vamos a decirle sí. Entonces, ahí ya tenemos la prueba. Pero vamos a ponerle i. Si hay que este i, entonces es para agregarlo. Entonces, siempre va a estar sí y. Miren, sí, abre paréntesis, y. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos acá a seleccionar esta celda. En este caso sería F5. Es mayor. Vamos a ponerlo. O igual a 110, ¿sí ves? ¿Y qué otra condición se tiene que cumplir? Que el valor de esta celda, que es esta que está aquí, que es la G5, ¿cierto? También sea mayor o igual a 550.000. Listo.
Entonces, espérate. Sí, ahí está, 550.000. Listo, eso está bien. Si ustedes se dan cuenta aquí hay varios argumentos, o sea que yo puedo argumentar todo lo que yo quiera, que si la otra celda, que si se cumple aquí, allá, pero ojo, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta aquí? Que con este I se tiene que cumplir todo o no tenemos nada, ¿sí? O sea, entonces, contrario a lo que vamos a ver más adelante, que en donde pues va a ser O, entonces puede cumplirse alguna de las condiciones. Ahora, vamos a mirar lo siguiente, y es que aquí vamos a cerrar el paréntesis porque aquí sí nos toca cerrarlo para volver ya a la prueba lógica. Entonces la prueba lógica es que si estos dos valores, uno es mayor a 110 o igual, o el otro y el otro tenga que ser también igual o mayor a 550.000, en este caso el valor unitario. Ahora vamos a mirar lo siguiente, y es que cuando vamos a esto vamos a mirar lo que es el valor sí verdadero. Entonces, ¿qué va a pasar si se cumplen las dos? Entonces, si se cumplen las dos, vamos a decir que sea, entre comillas, ganancia, ¿cierto? Aquí lo vemos, punto y coma, y si no se cumplen si no se cumplen las dos, o no se cumple alguna de las dos, porque esto es exigente, entonces vamos a decir que sea pérdida. Entonces digamos, esto va a ser de esta manera. Bueno, aquí tenemos que cerrar las comillas porque pues estaba perdida ahí, y cerramos el paréntesis que estaba al inicio del sí. Entonces tenemos los elementos. Entonces si ven que esa prueba lógica es con el sí, digamos, aquí está la prueba lógica que es el i. Entonces el i, aquí está el valor sí verdadero y el valor sí el valor sí falso. Entonces cuando hacemos esto nos vamos a dar cuenta, ay Dios, nos vamos a dar cuenta que va a decir enter. Listo, entonces nos dice ganancia. Listo, entonces nos damos cuenta en este sentido que encontramos, digamos, esta parte que es ganancia. Y ahora voy a modificarlo. Ahora miremos digamos, aquí no sé, aquí se va a cumplir, pero va a dar pérdida, ¿sí? Porque 94 no es mayor. Entonces si ve que aquí ya da pérdida porque no se cumple. Listo, esto lo estaremos viendo pues el día de mañana. De antemano pues sí quiero agradecerles por su presencia el día de hoy, y entonces pues los espero para que estén